Hola, mi nombre es Margaret Cifuentes Mosquera, de la ciudad de Palmira, Valle, Colombia. Tengo 44 años y bueno, muy feliz de haber culminado el programa de Medita con Don Gus. Yo llegué una y salí otra totalmente. Fue un proceso muy bonito de sanación física y emocional. Para mí el programa de Medita con Don Gus fue un programa que vino a complementar un proceso de sanación interior que yo ya había iniciado hace mucho, un proceso de sanación trascendental. Entonces yo llegué a Medita con Don Gus estando en muletas. Luego durante el proceso del programa yo pasé de las muletas al caminador. Ya hace más o menos un mes que estoy con el bastón y ya por ahí he dado pasitos ya sin el bastón. Entonces, pues para mí eso fue muchísimo porque yo ya llevaba 5 meses en cama. La verdad fue un tema de rodilla muy loco porque no había un diagnóstico como tal, o sea, es decir, mi rodilla derecha yo no me caí, no me golpeé, no me lastimé, no me fracturé, sino que un día de repente yo me estaba cambiando y me empezó un dolor en la rodilla derecha y ese dolor se fue incrementando, ya después caminaba coja, yo empecé pues todo el proceso médico, radiografías, exámenes, me hicieron pues como la primera resonancia y en esa resonancia decía supuestamente que yo tenía meniscos rotos y ligamentos y el ortopedista me dijo, un ortopedista particular me dijo te vas de cirugía. Entonces yo empecé el proceso con la EPS pues para la cirugía, cuando pues oh sorpresa que el cirujano me dice no, lo tuyo no es de cirugía, yo no te voy a hacer ese mal, yo no te voy a operar. Y yo ese día yo lloraba y yo dije, pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué tengo? Entonces me mandaron exámenes de sangre para descartar algo reumatológico. Los exámenes salieron bien. Luego me volvieron otra vez donde el ortopedista cirujano. El cirujano otra vez me dijo, no, yo no te voy a operar. Entonces yo dije, ¿qué es? O sea, era esa angustia de saber qué era que no, pues no yo no sabía qué tenía y yo ya no podía moverme. En eso yo ya estaba en cama. Y pues en ese ir y venir de autorizaciones, de médicos y todo eso, luego me mandaron otros exámenes de sangre para detectar una enfermedad autoinmune. Los exámenes salieron bien. Fue buscar de médico en médico, pues por allá fui a dar con un médico funcional. Este médico me dijo que probablemente el problema estaba en el sistema nervioso porque yo tomé pastas psiquiátricas durante 8 años para la ansiedad y yo en mayo del 2025 dejé las pastas precisamente por un proceso que yo hice interior. Yo dejé las pastas en mayo y en junio me pasó todo este proceso. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Que las pastas psiquiátricas lo que hicieron fue ponerle un tapón a mis emociones durante todos esos años. Entonces, cuando yo dejo de tomar las pastas es como si se hubiera quitado ese tapón y pues explotaron todas mis emociones, todo lo que nunca me permití sentir durante tantos años, porque lo que hice fue adormecer mis emociones y wow, pues fue un proceso no solamente físico, sino emocionalmente muy fuerte porque se disparó nuevamente la ansiedad. Era esa angustia de saber que tenía, bueno, noches enteras sin dormir, preguntándome qué pasaba, por qué, para qué. Entonces, en medio de todo ese proceso me permití sentir, fue a ir muy profundo dentro de mí. Me di cuenta que durante muchos años me daba miedo sentir, que no sabía sentir. Entonces empieza todo este proceso y en medio de toda esa búsqueda me aparece un día en internet la publicidad de Don Gus. Yo ya venía escuchando meditaciones del doctor Joe Dispenza, estaba leyendo un libro de él. De hecho, desde hace mucho tiempo, antes de todo este proceso, yo ya veía videos del doctor Joe Dispenza, ya lo seguía, ya era una admiradora
de él y de su historia. Entonces, claro, cuando llega Angus, yo de una conecto con él cuando me doy cuenta que él pues se certificó con el doctor Joe Dispenza y todo eso. Entonces, yo de una conecté con él y con los testimonios. Entonces, me mandaron otras resonancias, esas resonancias salió totalmente diferente. Pues yo ahora puedo ver fácilmente la antigua Margaret. Yo digo hoy en día, claro, por eso él dice que para sanar hay que cambiar, porque como te digo, en medio de mi proceso de sanación interior desde el orden trascendental, yo pude darme cuenta que fui una mujer súper controladora. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años y mi papá pues era un padre ausente. Entonces a mí me tocó ser una adulta desde muy niña. Yo tuve el control de todo. Y en medio de todo este proceso me di cuenta que la ansiedad pues iba muy de la mano con el control. Y me di cuenta precisamente por situaciones con mi esposo y mi hija. Yo vivo con mi esposo y mi hija que han sido mis ángeles en medio de este proceso. Me costó muchísimo trabajo dejarme cuidar, dejarme atender de ellos, precisamente por eso. Entonces, el año pasado yo tenía una empresa y el año pasado la empresa quebró. Perdí mi empresa, perdí mi casa, precisamente por un tema con la DIAN. Entonces, el año antepasado, el 2024, fue un año demasiado movido para mí emocionalmente y yo no me permití vivir esos procesos. Entonces, se acumuló tanto lo de la empresa con lo de la casa, con el tema de haber dejado de tomar las pastas psiquiátricas. Entonces, fue una explosión de emociones y lo que hizo mi cuerpo fue somatizar absolutamente todo eso. Entonces, cuando yo iba donde el ortopedista, cuando yo iba al fisiatra, o sea, cuando iba al reumatólogo, todo el mundo me decía, pero es que lo que usted tiene es muy raro, pero es que es muy raro porque es que usted no se fracturó, usted no se cayó. Yo no puedo creer que usted esté en cama, que usted no pueda caminar. Pero yo en mi interior sabía, precisamente por todo este conocimiento que yo ya traía, yo en mi interior sabía que era algo emocional, que era algo que había dentro de mí por todo esto que había pasado. Entonces, claro, o sea, mi esposo y mi hija súper movidos, nos cambió la vida por completo. Y con las meditaciones ha sido un proceso fascinante. Yo he vivido experiencias místicas con las meditaciones. Y yo, literal, yo lloraba en una meditación y yo le decía, gracias Dios, porque por fin te pude sentir. Y, uff, las experiencias místicas que tuve, que he tenido con las meditaciones ha sido mágico. Yo decía, ha sido como la respuesta a esas oraciones y ha sido como la respuesta a esa búsqueda de todos estos años de poderlo sentir. Fue muy bonito poder reconocer de que Dios no está allá en el cielo como nos enseñaron, sino que realmente está acá dentro de mí. Ha sido muy fascinante cómo Gus lo explica, porque es como si la ciencia confirmara esa existencia de Dios. Con las meditaciones que se hicieron en el reto, yo empecé a sentir disminución del dolor, de inmediato. Empecé a dormir mejor, casi que al segundo día yo empecé a sentir cómo el dolor se disminuía. Y lo otro es que yo empecé a sentir esa divinidad dentro de mí. O sea, eso que tanto estaba buscando, con las primeras meditaciones yo de una lo empecé a sentir. Y lo que más me gustó, no, pues la meditación destraba todo. Súper poderosa además, porque uno dice, uy, no, en serio duré tanto tiempo allí meditando porque es la más larga de todas. No, pues las clases mágicas, o sea, hermoso ver cómo lo explica, así como tú dices, en el lenguaje pollito con plastilina y pues los módulos, no, espectaculares, muy bien explicado. Para mí personalmente fue muy mágico porque llevaba 12 años en este proceso de esta búsqueda y en esa búsqueda fue pues ir a hacer muchos talleres, webinars, mentorías. Entonces, no, pues la comunidad ha sido de mucha ayuda también, de mucha contención, de amor. Empieza uno a sentir esa empatía por los demás. Y inicialmente con mi esposo y mi hija, pues la relación es mucho más tranquila, amorosa. Me gusta muchísimo la meditación de crear tu futuro.
Pues porque obviamente me visualizo corriendo, me visualizo caminando, me visualizo manejando mi moto otra vez, llevando a la niña al colegio en la moto otra vez, cocinando de pie, que se permitan vivir la experiencia, que al principio uno cree que no va a poder, pero como dice Gus, o sea, es acallar el cuerpo. Cuando nos damos la oportunidad de meditar por encima del dolor, por encima de la visita, por encima de todo, me estoy diciendo a mí misma, me amo y esto me hace bien y esto es lo que necesito y esto es lo que me va a sanar y esto es lo que me va a sacar de donde estoy y esto es lo que me va a llevar a ya a mi yo futuro donde quiero estar.